Inicia a partir de esta hora este primer avance sobre el balance de la Sexta Cumbre de las Américas que se desarrolló en Cartagena. Ustedes y nosotros, los invitados que me acompañan a esta hora y que ya los voy a presentar, estuvimos escuchando de manera minuciosa las palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y por supuesto las del presidente Juan Manuel Santos. Resultados, acuerdos, un proceso de disensos y consensos, así lo manifestó el presidente Santos. Fue realmente la conclusión sobre la que llegó el presidente Santos de lo que se desarrolló en esta Sexta Cumbre de las Américas. Bueno, esta tarde me acompaña la doctora Laura Gil, ella es analista internacional de Canal Capital. Mil gracias por acompañarnos esta tarde nuevamente. Un gusto estar aquí, Omaira. También está con nosotros la doctora Claudia Arenas, politóloga, analista internacional y directora del Grupo de Investigación y Asuntos Globales de la Universidad Nacional. Mil gracias también. Muchas gracias, buenas tardes. Y el profesor Gustavo Puyo, economista, director del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Una pregunta para los tres. ¿Cómo han visto hasta el momento el manejo de los medios de comunicación, el cubrimiento? Es que creo que esta rueda de prensa develó muchas dudas, pero también concretó muchas respuestas que algunos ya venían evidenciando del manejo de los medios, del curso que los medios han querido dar sobre el balance de esta Sexta Cumbre de las Américas. Laura. Pues esta conferencia de prensa muestra de que poquitos medios han tenido acceso a hacer preguntas, ¿verdad? Parecería que solamente Caracol y RCN. Uno lamentaría la poquita apertura democrática en el acceso a los presidentes. Claudia. Yo le sumaría la necesidad de hacer preguntas más espinosas, preguntas más críticas, preguntas que pongan a los presidentes en un escenario donde tengan que dar respuestas que valgan la pena, no que reproduzcan los mismos discursos que ya tenían preparados para la cumbre. Yo le sumaría la responsabilidad que los medios tienen para explicar a la nación colombiana lo que está sucediendo en Cartagena, es ir más profundo en lo que sucede antes que quedarse en temas sencillos como el tipo de vestido, el tipo de regalo, es este tipo de cosas que seguramente vende en algunos medios de comunicación, pero que creo que es necesario ahondar también en un debate nacional. Y la pregunta va básicamente porque el presidente Santos, en un interrogante que hizo una periodista, parece ser norteamericana, casi que señaló, culpó a los medios de comunicación de ser los responsables de haber incluido en la agenda de la cumbre el tema del narcotráfico y la legalización de las drogas. Pues por supuesto fue un tema que se debatió ampliamente en los medios de comunicación, pero no fue un tema que nace a partir de los medios, sino que también empieza a generarse a través de los diferentes funcionarios del gobierno nacional. Profesor Puyo. La verdad es que es un tema que se empieza a debatir desde mucho tiempo atrás en algunas declaraciones que el mismo presidente Santos ha dado en otros escenarios internacionales. En Londres Santos pone el tema de la despenalización tal vez un año atrás. Entonces pues no hay que culpar directamente a los medios de comunicación de ser los que construyen la agenda, sino que la agenda se construye a partir de las cancillerías. Bueno, ahora sí vámonos a entrar en materia. Un balance de las conclusiones, porque no hubo declaración, Laura, lo que pasó en esta Sexta Cumbre. ¿Se preveía lo que iba a suceder? ¿Un balance casi que se visualizaba de antemano? Yo creo que esta rebelión, creo que podemos hablar de fracaso para algunos y triunfo para otros. Me parece que esta rebelión estaba cantada. Entonces, como ganadores, arranquemos. Creo que Cuba ganó porque a pesar de que ella no pidió el ingreso al proceso de cumbres, ese tema fue protagonista. Dos, creo que Ecuador ganó. A pesar de estar ausente, obtuvo su posición. Ecuador, recordemos, fue quien puso el tema en la mesa, obtuvo respaldo. Creo que otro perdedor fue Estados Unidos, porque Estados Unidos no logró establecer un diálogo con América Latina, y como ganador se me olvidaba, creo que América Latina ganó, porque América Latina estaba buscando hacer un gesto de manifestación de autonomía frente a Estados Unidos y lo logró.
Y finalmente, como perdedor, yo creo que Colombia perdió. Y Colombia perdió porque se acaba la ilusión de Colombia como líder regional. En cuanto a una conferencia regional, se le salió de las manos. Claudia, precisamente esa era la pregunta, ¿dónde ubicábamos a Colombia? Porque durante estos 2 días y durante meses se convirtió en un adalid del liderazgo, de la mediación, de buscar procesos de consenso para mediar entre los diferentes problemas y las crisis que había no solamente en América Latina, sino con los Estados Unidos y Canadá. ¿Está de acuerdo con Laura en que Colombia es perdedora? Coincido con Laura. Yo creo que de esta situación hay que tomar un aprendizaje para el caso colombiano, en el sentido de que una estrategia de política exterior se construye de manera más pausada, se construye con una negociación mucho más larga, se construye con una carrera diplomática más fuerte, y son pasos que habría que tomar. Es decir, de todas formas, este proceso de construcción rapidísimo, de transformación de la agenda de Colombia en lo exterior, que inició el presidente Santos y la canciller Holguín, han tenido efecto, pero, como lo mencionaba Laura, se le salió de las manos. Es mucho más de lo que se había podido manejar hasta este momento, y para eso se necesita más preparación. La nueva asistencia del presidente Correa, de Chávez y por supuesto del presidente de Nicaragua, y el arribo del presidente de Bolivia, un poco sí pero no, pero terminó viniendo por fortuna. ¿Qué nos deja? Es decir, ¿cuál es la lectura de ese trasfondo que hay en esa inasistencia? Bueno, yo creo que ellos impulsan un proyecto político que es claro para todo el mundo, y es una postura de ciertos países, los países del ALBA fundamentalmente, frente al tema de las relaciones de América Latina con los Estados Unidos. No es solamente el tema de Cuba, yo creo que el tema de las Malvinas pesa bastante. Total. Ahí, y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo pensaría que Argentina también ganó en esta cumbre, en la medida en que el tema de Malvinas queda puesto sobre el tapete, y pues obviamente que los países del ALBA de cierta manera también ganan, en la medida en que fijan una postura frente a la relación que tiene América Latina con los Estados Unidos. Entonces, creo que coincido un poco con Laura y con Claudia en que hay ganadores y hay perdedores, y que depende de qué ángulo tome uno para mirar, uno escoge si es ganador o perdedor. Cuando digo uno escoge, es que pues depende de los intereses, sí, también, ¿no? Depende de quién evalúe, y depende de a quién se evalúe, uno encuentra ganadores y encuentra perdedores. Pero yo creo, Gustavo, que estamos frente al entierro del proceso de las cumbres. Sí. Absolutamente. Las cumbres quedaron enterradas en Cartagena, creo yo. Sí. Demostró su falta de eficacia total el mecanismo de las cumbres. De hecho, creo que no hay una expectativa sobre la séptima cumbre. Nadie está hablando ya de una séptima cumbre, a pesar de que los temas quedan sobre el tapete. Es cierto que ya se definen que esos temas de pronto van a ser discutidos en otros foros regionales, más no necesariamente en cumbres de América o cumbres como el Grupo de Río. Tal vez el tema Malvinas, por ejemplo, va a ser más tratado a nivel regional, tal vez UNASUR, pero es claro que efectivamente América Latina está diseñando una agenda distinta a la agenda que los Estados Unidos quieren, y a partir de ahí que el tema o el mecanismo sean cumbres, eso también ya es discutible, ¿cierto? Laura, ¿qué lectura se da a que en la sexta cumbre de las Américas se le haya entregado mandato a la OEA para que inicie el análisis sobre la política de lucha contra las drogas? Es decir, al interior de la cumbre no se produjo ningún comunicado, ninguna manifestación, nada. Es decir, se delegó a la OEA para que asumiera esa responsabilidad, que no hubo consenso en la cumbre. Pues era de esperarse que no hubiera, digamos, una solución al problema de las drogas. Yo creo que el solo hecho de entregar este mandato a la OEA ya representa un cierto avance. En ese sentido, creo que hay que celebrar que al menos alguien se va a poner a ver escenarios para una posible despenalización. Laura, pero viendo el desgaste que ha tenido la OEA, que le deleguen ahora este compromiso que Centroamérica está esperando, por supuesto América Latina, se genere un compromiso real
para combatir el tema de las drogas y el narcotráfico. Pero fíjese que solo la OEA podía hacer eso por una sola razón, Omaira, es que el tema de las drogas no se puede discutir sin Estados Unidos, y esta es la única organización que tenemos en donde estamos sentados, América Latina y Estados Unidos. Entonces es totalmente lógico. Hablemos un poquito de qué ganó Colombia con esta cumbre. Parece ser que con la cumbre directamente no se gana mucho, pero con esta reunión que se hace con el presidente Barack Obama hay unos puntos claves para nuestro país. ¿Cuáles son esos puntos que vale la pena mencionar como que genera a Colombia como un ganador? Creo que esos puntos de ganador, lamentablemente, hay que matizarlos por un solo motivo, y es que seguimos cayendo en ser el país socio de los Estados Unidos, y desde ahí es que estamos ganando. Y esa es una estrategia que llevan décadas presidentes montando y desarrollando. Entonces digamos que hay que evaluar qué tan efectiva es esa estrategia, y es desde ahí que nos estamos ubicando como ganadores. El tema, por ejemplo, que se mencionaba ahora en el cierre, en la rueda de prensa del Tratado de Libre Comercio, del tema de aumentar las exportaciones, de apostarle a una internacionalización de los pequeños y medianos empresarios, es interesante, pero también es supremamente riesgosa. Es decir, hay que lograr identificar los ganadores y los vencedores al interior de Colombia, y no vernos solamente como un bloque cerrado, como una caja negra. Entonces, digamos que ahí habría un punto en el que podríamos estar siendo ganadores de alguna forma. Otro punto, nuevamente a la luz y debajo del ala de los Estados Unidos, sí es la posición de Colombia frente al tema de las drogas, y el estudio que se hizo previamente antes de la cumbre para hacer las propuestas que hace el gobierno Santos, en el sentido de buscar desde un tono mesurado y pragmático hacer un análisis muy concienzudo de 20 años, más de 20 años, más de 2 décadas de lucha contra la droga, que claramente han sido fracasos. Yo señalaría esas dos.